Ahora sí, entonces, preparadas para terminar el trabajo de hoy, con este lindo sombreado con grafitos. Parte final. De inicio hice un solo video largo, pero nunca pude terminar de subirlo a YouTube, por eso lo dividí en tres. Vamos por la última parte. Bueno, ahí más o menos vamos a tener dado un volumen de la pera. Esto por supuesto lo vamos a ir observando y lo vamos a ir ajustando de a poco a medida que pongamos valores en el resto de los objetos. Entonces, como habíamos dicho, el cuenco es el objeto más oscuro. Vamos a empezarlo, no vamos a utilizar aquí el H, vamos a empezar desde el 2B. Entonces tendríamos que cubrir otra vez todo el cuenco con el 2B. Todo el cuenco con el 2B. Esto puede ser muchos minutos. Si yo pudiera acelerar el video para que no se aburran viéndome sombrear, pero no nos queda otra. Cuando ustedes lo hagan, lo van a tener que hacer y estar horas sentados haciendo el sombreado. Pero bueno, en estos momentos de que tenemos que estar en casa, quietos, que no podemos salir, no podemos encontrarnos con amigos, no podemos tomarnos un cafecito, charlar. Bueno, tomémonos un tiempo para aprender a sombrear. Este es el mejor momento de hacer estas cosas que requieren nuestra atención y nos hacen volar las horas. Porque después, cuando volvamos a tener nuestra libertad, vamos a salir corriendo y nadie nos va a decir quédate 3 horas dibujando y poniendo grafito. No, por supuesto que a mí siempre esto me gustó y lo hago no como un castigo, sino como algo que me encanta hacer. Y espero que ustedes también. Bueno, entonces cuando dimos una mano parejita con nuestro 2B, vamos a cambiar. Y vamos a pensar cómo queremos, cómo vamos a hacer para que el ojo del que está viendo este dibujo vea un cuenco con una forma cóncava. Entonces, tengo que pensar cómo va a dar la luz. Si no tengo la foto en blanco y negro, como habíamos hablado antes, ahora voy a pasar a un 4B con la punta bien larga y lo vamos a usar de chanfle. Entonces, si siempre la luz viene de este lado, el borde este va a ser el más iluminado, vamos a tener una sombra porque nuestro plato se hunde hacia la mesa, una luz, una zona de luz, una zona de la sombra de la pera y una sombra propia del cuenco porque tiene forma, ¿no? Acá otra vez va a dar un rebote de luz donde no está la sombra de la pera, vamos a tener la luz que viene detrás de la pera, pegando en esta cara y en esta cara, donde no tapa la pera, donde tapa la pera, vamos a tener la sombra. Entonces ya podemos ir dando la sombra con nuestro 4B. Pero como habíamos dicho que este es el... Sí, vamos a hacerlo con nuestro 4B y después vamos a pasar al 6B y al 8B. Bueno, entonces toda la sombra de la pera, por supuesto, va a ser muy oscura porque el cuenco es oscuro y además tiene la sombra de la pera. Entonces, sin miedo a equivocarme, ya voy a ir acrecentando la sombra en este sector.
donde proyecta la sombra la pera. ¿Mm? Con mi lápiz 4B. Y a continuación voy a pasar al 6B. Ahora ven toda esa trama que no sé si se llega a ver en el video, pero hay una trama. No me preocupa porque todavía me falta depositar mucho grafito acá. Pero si fuera el caso que este plato es un plato de plata, muy claro, muy luminoso, o un plato blanco de loza blanca, que también podría ser, entonces yo esto todo lo tendría que fumar con un carilina o con un efumino. ¿Mm? También podría ser, si este fuera un plato de loza blanco, tendría que ser más claro que la pera. Ya no sería el objeto más claro, sería nuestro plato y no la pera. Entonces ya no podría yo seguir poniendo grafito y tendría que, al revés, hacer las luces. ¿Mm? Bueno, entonces ahora voy a pasar del 4B al 6B. Siempre de chanfle. Eso no tienen que ser una línea. ¿Ven? La línea del dibujo yo la tengo que perder con la sombra. Y la línea, voy a apoyar así, la línea del borde del cuenco tampoco tiene que ser una línea dibujada. Lo ideal es que cuando termine yo este trabajo no vea las líneas del dibujo. Estén todas incorporadas al trabajo de luces y sombras. El dibujo tiene que ser mi herramienta mi guía para hacer este trabajo, pero no lo que más se vea. Si no, sería directamente un trabajo de dibujo, pero sin sombras, que también puede ser muy válido, ¿no? Un trabajo solo de dibujo. Entonces, en esta parte, la luz venía de acá, pega, acá va a ser la parte más luminosa, esta va a ser la parte más oscura, porque no hay ni luz que recibe de arriba, ni rebote de luz de la pera. ¿Ven? Entonces ahí es lo que yo les decía, que con el fondo voy a dibujar la pera sin que parezca que la dibujé. El dibujo de la pera va a quedar incorporado a la sombra del cuenco, ¿ven? Cuando al ser, yo estoy eligiendo a propósito esto, un cuenco de barro, es un objeto que no es pulido, no es enlosado, no es brillante, entonces no hace muchos rebotes de luz. Para no complicarnos en este nuestro primer trabajo de luces y sombras, porque si nosotros empezamos a observar en este momento fotos, observar, afinar el ojo y observar, vamos a ver que los objetos brillantes, pulidos o esmaltados o de vidrio o de metales producen muchos reflejos sobre los otros objetos que los acompañan. Entonces tendríamos que hacer el ejercicio de observar eso. Y en este momento solamente nos vamos a concentrar en decodificar
el dibujo de la pera, sus volúmenes, sus sombras proyectadas, sus sombras propias, y que nos quede un trabajo interesante que no va a tener en este momento ni gotas, reflejos de gotas de rocío, de gotas de la pera, ni de reflejos de luces. Sí tiene también reflejo, pero mínimo. Todos los objetos reflejan en los que lo acompañan, pero cuanto más porosos sean los objetos, menos es el reflejo que provocan. Entonces vamos completando con el 6B. ¿Ven lo que yo les decía antes de las presiones? Cuando se ve que cuando yo dibujé, hice la cajita para dibujar la pera, ¿se acuerdan? En uno de los tutoriales anteriores se pueden fijar. Acá presioné un poco más y se está copiando la cajita. Pero bueno, cuando ya hagamos trabajos más profesionales tenemos que cuidar todo eso y no hacer presiones, para que después no nos copien el grafito, las marcas en el papel. Es lo que estábamos hablando de cómo cuidar el papel. Bueno, entonces ahí vamos a tener la sombra proyectada de la pera, que les dije que era la parte más oscura. Y después la parte más oscura del cuenco va a ser pegado al borde luminoso, porque esta pared del cuenco ya se hunde y no recibe entonces la luz. Hay un espacio en el cual esta pared del cuenco, de la vasija, no recibe luz. Por la curva propia del plato. Ese borde sí va a ser luminoso, va a ser la parte más luminosa de nuestro cuenco, pero el resto no. ¿Ven? Entonces esta sombra es la sombra propia del cuenco, determinada por la forma, la geometría y cómo le pega la luz. Esta parte sí va a ser luminosa, pero tendría que ser un valor un poco más alto que el de la pera. Entonces, como habíamos hablado antes, yo no tengo que ver ese dibujo de la pera. ¿Cómo voy a solucionar esto? Entonces, con la goma miga de pan, le vamos a dar una puntita para sacar lo más posible el dibujo, los trazos del dibujo de la pera. ¿Cómo borramos? Pegando, haciendo que el grafito se pegue a la goma amiga de pan. Ese es el modo de borrar con esta goma. No restregando, sino haciendo que el grafito se pegue. Bueno, ahora como levanté, entonces tengo que volver. Y ahí me va a quedar determinado el dibujo de la pera por el color del cuenco, no por el dibujo.
Acá vamos a tener sombra. Esto lo estamos haciendo, les recuerdo, con el lápiz 6B, porque este cuenco es el objeto más oscuro que tenemos en nuestro dibujo. Entonces tengo que ir pensando cómo distribuyo el trabajo. Otra vez acá voy a dejar el canto del cuenco claro y voy a poner una sombrita pegada para que me dé el efecto de concavidad. ¿Mm? Hacia este lado, sí, entonces va a recibir más luz. Pero como el objeto es oscuro, va a seguir siendo más oscuro que la pera, por el color propio del plato de barro. ¿Mm? Entonces ahora voy a pasar al 8B y voy a ajustar la sombra. ¿Mm? Tenemos el borde irregular de lo que suele ser un cuenco cachado de arcilla o de barro. ¿Ven? Entonces vamos ajustando acá. Y tenemos un sector de sombra. Donde pega la vuelta al cacharro. Bien que siempre lo uso acostado para no provocar rayas. Y después, si me gusta más, lo puedo fumar. ¿Qué pasa con este borde? Allá el borde va a recibir luz y acá va a empezar a oscurecerse. Pero no con el 8B. Lo puedo hacer con el 4B. Porque tiene el color del barro, ¿no? Aunque no tenga sombra. Entonces voy poniendo el tono. Y ahora voy a tener hacia afuera, vuelvo al 6B
y voy a sombrear hacia afuera apenas lo que yo vea de plato, que no es el borde del cuenco. La otra sombra proyectada, la sombra proyectada del cuenco sobre la mesa. ¿Mm? Que en este punto va a ser donde tengo más sombra, porque me tapa el plato, los haces de luz. ¿Mm? Entonces aquí voy a tener la sombra proyectada. Sigo con la sombra proyectada, haciendo el sombreado con mi lápiz 6B. Y en esta parte era la parte más oscura porque además de tener la sombra proyectada, tenemos la sombra de la pera. Entonces aquí es medio como que desaparece todo porque tenemos la sombra proyectada de la pera, que se suma al tono del plato, del cacharro. Entonces aquí vamos a seguir teniendo la sombra proyectada de la pera. Yo puedo volver, cuando estoy en este punto, al mis lápiz 2B o mi lápiz H, para que desaparezcan todas estas tramas y se haga más parejo el sombreado. Puedo volver a intensificar. ¿Ven el efecto que hace? Me empareja y distribuye el grafito, lo pule. Puedo volver con una carga para pulir más y hacer que se incorpore más al papel el grafito. ¿Ven cómo lo asienta? Al ser una mina más dura, vamos a lograr que se asiente más en el papel y se vea más satinado. Esa es la palabra. Y voy y vengo utilizando los lápices, siempre con punta, con buena punta, siempre ejercitando no salirme de las zonas, siempre recurriendo a la foto para ver y afinar si hay rebotes, dónde hay sombras, dónde hay luces. Acá necesito más sombra. Acá necesito más sombra en esta parte. Entonces vuelvo a mi lápiz 8B y vuelvo a poner sombra. Esto hasta que logre un dibujo convincente. Que mi ojo vea lo que quiero ver. Voy a seguir trabajando. Bueno, espero que no se cansen, que practiquen,
que dibujen, que sombreen, que lo intenten. En esta vuelta seguimos practicándolo con la pera y el plato y la sombra, y después pasaremos a trabajos más interesantes, a rostros, paisajes, follajes, otros objetos, pero de a poco. Si no podemos con esto, menos vamos a poder con un rostro. Tiene que ser de a poco. Todavía nos faltaría darle valores al cabo, al cabito de la pera, donde tiene la luz, va a tener la sombra de todo de este lado y la luz le está dando de lleno de acá. Entonces vamos a tener sombra en esta parte. Y todavía podemos dar sombras en la mesa. Podríamos crear tramas de vetas de madera o la trama de un mantel, lo que a ustedes les guste, lo que tengan ganas de complicarse más o complicarse menos, pero intentarlo y hacerlo porque es un buen modo de ir amigándose con los lápices, con los papeles, de ir probando si lo hago de punta, si lo hago de canto. Después, ¿ven? Puedo reforzar utilizando el lápiz de punta para ya determinar más el dibujo y las zonas. Esto requiere que probemos y que practiquemos muchas horas, observemos y aprendamos de a poquito, ¿sí? Bueno, como saben, cualquier consulta que tengan para hacerme será bien recibida y voy a contestar lo que pueda para solucionarles